Bueno, y ya vimos cómo es regulado el eje. En este caso, recuerden que vuelvo a este concepto, para entender la patología endocrina, ustedes se tienen que parar en el eje y recordar que la patología aparece cuando algún lugar del eje se ve alterado. La alteración la puedo tener en el hipotálamo, en la hipófisis, aquellas hormonas que son reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis, o en la glándula endocrina secundaria. Llámese tiroides, suprarrenales, ovario, testículo. En esos casos, según dónde esté la alteración, va a ser cómo yo voy a encontrar las hormonas en el laboratorio. ¿Por qué es importante? Y esto creo que ya se los he recalcado en varias de las clases. La endocrinología tiene la característica, que será que por eso nos gusta tanto a los bioquímicos, que el diagnóstico es de laboratorio. Así como nosotros en muchas materias les venimos diciendo a ustedes que el laboratorio es una herramienta más que utiliza el médico para el diagnóstico, este es un concepto que se los hemos transmitido desde el primer año. En el área de endocrinología, el laboratorio es diagnóstico. Acá sí, el médico precisa sí o sí del laboratorio. Ningún endocrinólogo va a hacer diagnóstico si no tiene el laboratorio, porque el laboratorio es lo que le da el diagnóstico de la patología de su paciente. Por eso los que hacemos endocrino siempre trabajamos muy cercanos al médico, porque el médico nos precisa sí o sí para poder hacer el diagnóstico de sus pacientes. No ocurre así en otras especialidades, bioquímicas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la microbiología. Para hacer el diagnóstico, el médico requiere sí o sí del microbiólogo. Muy bien, entonces, volviendo a lo nuestro, ¿cómo es el eje? Hipotálamo, hipófisis, testículo. Vuelvo al concepto, el hipotálamo va a producir el gen RH, hormona liberadora de gonadotrofinas, porque acuérdense que la FSH y la LH se llaman gonadotrofinas, entonces el gen RH es la hormona liberadora de gonadotrofina, pues se llama gen RH. ¿Qué es lo que va a hacer el gen RH? Bueno, se va a unir a un receptor presente en la superficie de las células de la hipófisis, células que van a producir FSH y LH. La FSH y la LH, bajo el estímulo del gen RH, se sintetizan en las células de la adenohipófisis, se liberan a circulación y van a ir al testículo. La FSH interviene en la espermatogénesis y la LH lo que va a hacer es ir a actuar en las células de Leydig para producir testosterona. La testo producida por la testosterona es la que cierra el ciclo. Recuerden que los sistemas endocrinos son sistemas cerrados, donde la hormona producida por la glándula endocrina secundaria es la que va a ejercer el feedback negativo, regulando a todo el eje. En este caso sería la testo. Muy bien, acá les traje esta porque me encantó esta figura, que es más de lo mismo, pero acá la tienen más en detalle. Fíjense, el hipotálamo, que es lo que vemos más arriba, ven que está con distintos colores, ahí se ven que son neuronas, son las que van a producir el gen RH. Recuerden que el hipotálamo está formado por neuronas. Las neuronas productoras del gen RH, creo que yo ya se los conté en la clase pasada, se llama el gonadostato. Entonces, el gen RH va a ser liberado y va a ir a actuar al lóbulo anterior de la hipófisis, o también llamada adenohipófisis. ¿Para qué? Para que sinteticen y liberen FSH y LH. La FSH va a ir a actuar sobre las células germinales, es decir, lo que va a permitir es que se produzca la espermatogénesis. A partir de espermatogonia
poder obtener espermatozoides. Y la LH va a ir a actuar sobre las células de Leydig. ¿Para qué? Para que las células de Leydig produzcan testosterona. Si ustedes ven la testo cuando sale de las células de Leydig, que son esas como rosaditas que están abajo a la derecha, vieron que la LH impacta sobre las células de Leydig para producir testo. La testo sale y hay una flechita que van hacia las células germinales y dice DHT. ¿Por qué? Porque la testo en las células blancos se transforma en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la biológicamente activa, es la que realmente va a ejercer su acción. Entonces, la testo va, por un lado, a actuar sobre las células de Sertoli, sobre las células germinales para que se dé la espermatogénesis, pero también va a ir a hacer el feedback negativo como dihidrotesto, como testo, y también fíjense ustedes que en las células de Leydig, el gráfico se los muestra bien, hay una parte de testo que se transforma en estradiol, que ahí aparece como E2. E2 significa estradiol. El estradiol también es parte de este sistema, por eso, ojo, ustedes también en el laboratorio, el médico les puede pedir que dosen estradiol. Y no está mal, porque uno los estrógenos los tiene como hormonas femeninas. Ahora, recuerden que el médico les va a pedir testo en mujeres y les va a pedir estradiol en varones, porque también puede, si esos valores están aumentados, puede estar asociada a la patología. Entonces, hacen el feedback negativo. Vieron que acá les aparece el negativo, la retroacción la llama, nosotros la decimos retroalimentación o el feedback negativo, que eso me encantó porque les indica bien todos los que ejercen el feedback negativo, tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis. Acá también hay otra hormona, que fíjense que es la que hace el feedback negativo sobre la hipófisis principalmente, que es la inhibina. En general nosotros no la medimos en el laboratorio de rutina. Es decir, cuando el médico está buscando algún tipo de patología endocrina en un varón, en realidad lo que les va a pedir es FSH, LH y testo. A veces estrógeno cuando está pensando en un determinado tipo de patología. Pero muchas veces es necesario medir inhibina y eso se hace en laboratorios especializados que tienen la técnica a punto como para medir. Y son para determinados tipos de patología muy específicas que el médico está buscando. Pero recuerden la inhibina, producida por la célula de Sertoli y que va a ejercer el feedback negativo principalmente sobre la hipófisis. Muy bien, pasamos entonces ahora a la patología. Ya vimos lo fisiológico, vamos a hablar de la patología testicular. Las afecciones de la función testicular, analizadas desde el punto de vista endocrino, porque es nuestra área, la podemos dividir en 4 tipos. Cuando hay trastornos del desarrollo gonadal, que puede ser la causa endocrina, ahora vamos a nombrar algunas patologías. Yo les traje las patologías que son más importantes que ustedes pueden llegar a ver en el laboratorio. La causa más frecuente de consulta en el varón es la infertilidad. También la disfunción sexual, es decir, la falta de líbido. Esas son las 2 causas más frecuentes por las cuales el varón llega al urólogo o al andrólogo más específicamente, y también los cambios asociados al envejecimiento, porque así como la mujer
envejece su función reproductiva, y nosotros dijimos, cuando llega a la menopausia, deja de menstruar y pierde totalmente su función reproductiva, el varón con el envejecimiento también va perdiendo. La diferencia está en que el varón es mucho más paulatina a lo largo de la vida, y de manera tal que un hombre a los 80 años todavía sigue produciendo espermatozoides. Obviamente su capacidad reproductiva va a ser mucho menor, pero tiene capacidad de reproducir aún a esa edad. Para poder entender entonces la patología endocrina, nosotros lo dividimos en dos grandes grupos: los síndromes hipogonadotróficos y los síndromes hipergonadotróficos. Es decir, acá los estamos clasificando de acuerdo a cómo encontramos a las gonadotrofinas. ¿Se acuerdan cuáles son las gonadotrofinas? Sí, FSH y LH. Entonces nosotros dividimos para el testículo, para este eje, y para poder abordar la patología, los médicos hablan de los síndromes hipogonadotróficos y los hipergonadotróficos. Obviamente, de lo que estamos hablando es del trastorno en el varón de su capacidad reproductiva, una patología endocrino-reproductiva. Para lo cual, entonces, tenemos que definir lo que es el hipogonadismo. En general, vuelvo a decir, nosotros dividimos a la patología en hipergonadotrófica o hipogonadotrófica, pero en todos estos tipos lo que vamos a encontrar es el hipogonadismo. ¿Y qué es el hipogonadismo? Es un defecto, una alteración, una patología que altera tanto la producción de espermatozoides, la espermatogénesis, como la producción hormonal. Es decir, lo que se llama la esteroidogénesis, porque son hormonas esteroides, más exactamente la formación de la testosterona. Como yo les decía entonces, es fundamental medir testo. La manera en que se hace el diagnóstico de los hipogonadismos es midiendo la testosterona. La testosterona nos va a decir si el paciente tiene un hipogonadismo. Un hipogonadismo implica disminución de la testosterona. Vamos a ver cuadros de aumento de testo, y sí, ¿en quiénes los van a ver? Ojo, y bueno, quienes hacen abuso de la testosterona. En esos casos, ustedes pueden encontrarse con valores de testo elevadas, pero ya les está dando la idea de hacia dónde va la patología. En general, lo que nosotros vemos en el laboratorio son las disminuciones de la testosterona, lo que se denomina el hipogonadismo. Una vez que yo detecto la baja de la testo, después tengo que saber si eso es hipogonadotrófico o hipergonadotrófico.